¿Listo? Hola a todos, un gusto estar conectados en este momento con todos ustedes. Hoy vamos a tocar un tema muy especial y muy relevante en la cadena logística, en donde vamos a estar conversando con varios de nuestros invitados a quienes voy a ir presentándoles cada uno. Con nosotros está Victoria Goicochea, nuestra Regional Manager en Perú, nuestro Operation Director Manager, que es Freddy Casas, y Carlos Caro, nuestro aliado de PIC. Con ustedes, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Un placer tenerlos acá con nosotros. ¿Cómo están? Hola William, ¿cómo están? Hola Carlos, hola Freddy, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Victoria, hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerlos acá porque hoy vamos a tocar un tema súper importante que se ha venido trabajando, se ha venido tocando y a la final es súper relevante en la cadena logística y es este caso que se está presentando en el puerto de Callao sobre Evergreen, un caso bastante relevante, bastante llamativo, que ha tenido bastantes supuestos comunicaciones formales de las cuales vamos a indagar hoy, ¿no? Es correcto. Además, no olvidemos, William, que Evergreen, si lo tenemos un poco en el radar, tiene que ver también con lo que sucedió en el canal de Suez hace unos años. Entonces, ya es una naviera que resuena cada vez que tenemos problemas en la cadena de suministros. Y este Correcto. mes también en Uruguay, un caso muy parecido a lo que hemos tenido en Callao, así que vamos a ver qué medidas preventivas también va a tomar Evergreen para que estos casos no sean tan seguidos. Sí, al final es un contexto, es una situación que nadie está exenta que se presente, ¿no? Son situaciones que al final en la logística se presentan, se evidencian y pues nada, hay que tener un respaldo sobre todo, pero una planeación y un después, porque es una situación bastante relevante que afecta a la economía de todo un país y afecta a la economía de toda una región. ¿Cómo lo ves, Casas? Perdón, sí, así es, William. Primero, pues, cuando se dan estos sucesos, inicia una investigación y hay que esperar los avances de esta investigación. Teorías hay varias, entonces miremos en qué terminaría la investigación que adelantan las autoridades marítimas. Totalmente, totalmente. Hagamos algo. Comencemos con un contexto en donde recordemos que es un incidente que se presentó el 1 de agosto del 2025 a más o menos tipo 9:30 de la mañana. El buque Ever Lunar sufre un fuerte rolling y esto se presenta, tiene más o menos, fueron aproximadamente un poco más de 50 contenedores cayeron por la borda y es un buque que se estimaba que tenía un poco más de 8.500 TEUs. Eso nos dice que hay diferentes causas, diferentes situaciones en donde hace unos días Evergreen como empresa sale con un comunicado oficial afirmando y contándole pues que fue producto de unas corrientes fuertes y de un oleaje de largo periodo inducido por un tsunami. Ese es un contexto que hoy tenemos. ¿Ustedes tienen alguna otra información que podamos mencionar en este momento? No olvidemos que, si bien es cierto, como dices tú, William, el evento ocurre en la mañana. El proceso empieza con la rotura de los amarres de la nave la noche anterior, digamos, para amanecer el día primero, ¿no? Entonces, este es lo primero que creo yo, como bien dice Freddy, que tendrá que ser motivo de la investigación es qué es lo que hace que la nave rompa amarras, se aleje del muelle y evidentemente después este vaivén que genera que termina dando la caída de los contenedores al mar. Yo creo que debemos confiar mucho en lo que Capitanía de Puertos de la Marina de Guerra del Perú, a través de la dirección a la cual han encargado este tema, vaya a determinar, ¿no? Pero también hay que poner un poco en contexto el comunicado de Evergreen. En el comunicado de Evergreen ellos señalan que eso ha tenido que darse específicamente por el oleaje anómalo que se generó por la alerta de tsunami que tuvimos del terremoto de Rusia. Eso tendrá que determinarse, pero independientemente de eso,
que hay que detenernos un segundo antes de Evergreen y ver que las cadenas globales se están afectando en un montón de lugares. Como decía Victoria, esta nave aquí, Evergreen tuvo el mismo problema unos días antes en Uruguay, pero tenemos otras naves que están con problemas en el Mar Rojo. A nosotros como PIC nos está tocando atender una nave que está terminando de incendiarse frente al Mar de la India. Entonces, hay un montón de momentos, de situaciones que se están dando dentro de las cadenas globales que afectan, y al afectar, no solamente afectan, pues vamos a ponernos en Ever Lunar, a los contenedores que han caído al mar, sino todos esos contenedores que no cayeron al mar, pero que no lograron salir de puerto y por ende llegar a su destino a tiempo. Ahí también hay una afectación importante que hay que mirar. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Los eventos que se vienen suscitando, eh, los vemos como que algo aislado a veces, ¿no? Sobre todo los importadores y exportadores, cuando dicen, a mí nunca me pasó, esto, por ejemplo, en Callao no tenemos algo así como tan seguido. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo no llorar sobre la leche derramada, porque una vez ya el evento suscitado y no tengo seguro, no hay vuelta atrás. No puedo comprar un seguro, no puedo adquirir un seguro cuando el siniestro ya se dio, porque no va a tener cobertura. Entonces, el día de hoy lo que queremos es que tomemos conciencia cómo podemos prevenir ante estos riesgos latentes. Tocaste un tema súper importante y es que al final lo que buscamos también es entender y concientizar a toda una audiencia de la importancia de la planeación en cuanto a los proyectos de importación y exportación y de cargas internacionales, porque al final la minimización de los riesgos viene a ser una adaptación a lo que necesita y lo que puede suceder de un punto A a un punto B. Y eso nos indica que al final tenemos que manejar unos conceptos legales, unos conceptos de contratación, de Incoterms, que son totalmente relevantes que los tengamos presentes, seamos nosotros una empresa de industria generadora de carga de mercancías de importación y exportación, o por qué no, que también lo tengamos súper claro el momento de los agentes logísticos o los agentes de carga, operadores logísticos. ¿Qué opinas, Freddy? Así es, William. Es importante tener en cuenta todos estos conceptos, pero retomando lo que decía Carlos hace un momento, pues se han suscitado varias hipótesis. Una también es que las condiciones de mar, un mar pesado propias del invierno austral en Sudamérica. Otra, la presencia de oleaje de largos periodos repentinos. O sea, como lo dije al inicio, hay varias hipótesis y hasta que no se determine qué sucedió, pues no se sabría. Recordemos que alrededor de un buque no solamente está el seguro de transporte de mercancías, también hablamos de la póliza de casco, hablamos de pólizas de responsabilidad civil. Recordemos el caso que hubo el año pasado en Baltimore, hasta que no se determinó o se llevó a cabo la investigación, pues no supieron qué póliza iban a habilitar para que cubriera parte de todas las pérdidas que hubo. Al final determinaron que fue una avería gruesa. Aquí esperemos qué van a determinar las autoridades portuarias y asimismo se activarían las coberturas. Algo que dijo Victoria, lo importante es tener la póliza de transporte de mercancías y no una vez se presentan los hechos, pues querer tomar la póliza porque ya estamos hablando de una preexistencia. Totalmente de acuerdo. Quiero hacer una pausa para que todas las personas que están conectadas con nosotros nos puedan hacer sus preguntas, sus comentarios y los podamos tener súper presentes en ese momento para que los podamos en este espacio debatir. Bueno, retomemos un poco los conceptos de Incoterms. Carlos, cuéntanos un poquito sobre esos conceptos que debemos tener muy presentes al momento de hacer y el comentario de César es súper válido, pero lo vamos a tocar un poco más adelante. Si quieres, hablemos un poquito de esos conceptos. César García dice, aún no se determina que se avería gruesa. Eso, César, guárdalo porque lo vamos a discutir en extenso ahora. Pero te digo una cosa, William, que has dicho tú que es muy importante. El tema de los Incoterms.
si hablamos antes de hablar del seguro, hay que hablar del movimiento de mercancías. Y como sabemos, cualquier producto se mueve en el mundo porque un comprador se lo pide a un vendedor en lugares distintos. Y es justamente el Incoterm el que regula qué es lo que va a pasar durante ese viaje. Entonces, vamos a suponer por un minuto que tú, William, tienes un contenedor de estos que han caído al mar. Lo primero que tendrías que hacer es revisar con tu área de ventas internacionales, comercio exterior, etcétera, qué dice tu factura. ¿Cómo le vendí a mi cliente en otro lugar del mundo? Y el Incoterm, esas 3 letritas que todos conocemos, FOB, CIF, Export, DDP, ZIP, FCA, etcétera, lo que nos van a decir primero que nada es yo como vendedor, dónde pongo la mercadería y a partir de ese momento dejo de ser el responsable de lo que le pase. Y en ese mismo minuto pasa a ser el responsable el comprador. Puede ser una condición un poco difícil de aceptar porque vamos a suponer que tú le vendiste a tu cliente en Asia valor FOB. Lo que quiere decir es que cuando la mercancía, este contenedor, está sobre la nave, terminó tu responsabilidad. No obstante que se cayó en el mar de tu país, la responsabilidad sobre lo que le ocurre a esa mercancía es de tu cliente en otro lugar del mundo. Y ese es un reto importante y que hay que entenderlo, porque una vez que sabemos si soy yo el responsable o mi cliente de esa pérdida, ahí es cuando empezamos a hablar de seguros. Totalmente. Ese es el momento y digamos que son de los conceptos que nosotros debemos tener muy presentes a la hora de abordar cualquier tipo de importación y exportación, porque desde ese punto comienza toda la prevención y administración del riesgo, esa planeación, esa prevención que podemos llevar a cabo a tener un buen fin, a un buen puerto. Ahora, me gustaría que Freddy pudiera complementar, ¿sí? Y todos estos conceptos que debemos tener presentes a la hora de ejecutar cada uno de esos proyectos, porque a la final son conceptos que como uno como importador o exportador en algunas ocasiones pues no los tiene presente. Al final yo lo que estoy buscando es que mi mercancía llegue a un destino con el objetivo ya sea de venderla, distribuirla, entre otras cosas. Sí, mira, como lo comentaba Carlos, los términos Incoterm son términos que nacen de la costumbre mercantil. Son términos que se pactan inicialmente entre compradores y vendedores y en derecho esta costumbre mercantil pues hace derecho. Entonces, como lo explicaba Carlos, es importante delimitar hasta dónde llega la responsabilidad de cada uno. Hasta dónde llega mi responsabilidad yo como vendedor o yo como comprador. Entonces, siempre es importante tener claro ese panorama, hasta dónde se limita la responsabilidad y qué me está cubriendo mi seguro, qué coberturas tengo, qué exclusiones tengo, si lo estoy comprando por to por, si lo estoy comprando door to door, en fin. Es importante tener una buena asesoría, un buen acompañamiento y saber qué término de negociación estoy pactando, ya sea con el vendedor o el comprador. Y para complementar, por ejemplo, cuando tengo muchos clientes que me dicen yo compro o yo vendo en CIF, saber hasta dónde es el alcance de ese seguro, porque, por ejemplo, CIF te exige solamente un seguro básico bajo la cláusula C. El Incoterm CIF con P, ese sí te exige pues un seguro un poco más completo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta para no tener falsas expectativas de la cobertura del mismo. Hay seguros que únicamente te cubren hasta el puerto, no hasta la puerta. Es decir, la última milla en el caso de importación la dejan totalmente descubierta. Y eso es importante, por eso es importante revisar qué estás contratando y tener una asesoría, como dice el doctor Casas, completa, para que el seguro sea el correcto de acuerdo a la mercancía que estás importando o exportando. Mencionaste un tema súper importante y es el alcance. Ahí es cuando decimos, ok, yo tengo que tener todos estos temas muy presentes a la hora de gestionar mis importaciones o mis proyectos internacionales o nacionales. Pero entonces aquí decimos, ok, ¿qué es relevante para una empresa, sea un generador de carga de industria, por ejemplo, manufacturera, o un agente de carga, al tener ese aliado, ese acompañamiento que es relevante, cómo lo podemos llevar para que se pueda
gestionar cada uno de estos temas y tenga la tranquilidad que él necesita. ¿Qué me cuentas, Victoria? Pues primero hay que conocer el tipo de mercancía con la que estás trabajando. No es lo mismo contratar un seguro, por ejemplo, para celulares que contratar un seguro para refrigerados. Bien, tienes que saber quiénes son los proveedores que vas a elegir dentro de tu cadena logística. A veces nos preocupamos en elegir un correcto agente de carga, un correcto agente de aduanas, un transporte y todo ello, pero no vemos la administración de riesgos. ¿Qué posibilidades hay de que la unidad pueda tener un volcamiento? ¿Qué posibilidades hay que en un horario determinado la carga pueda sufrir un robo? Bien, y todos esos riesgos se van analizando. Si tenemos un correcto análisis, vamos a minimizar, no se desaparece totalmente el riesgo, pero lo vamos a minimizar. Claramente, esa es la importancia de que nosotros podamos tener un asesor que no solo le tenga un alcance, sino me permita tener todos los puntos de mis trayectos, que me acompañe en la gestión. Yo lo llamo en el pre, en el durante y también en el después, porque al final es lo que buscamos en ese tema de la administración de los riesgos, de la gestión del riesgo que tiene cada uno de los proyectos logísticos. ¿Qué opinas, Carlos? Sí, mira, el tema de la gestión de riesgos, por suerte, digamos, para cualquier empresa que forma parte de la cadena de suministros, tenemos la ventaja de que existe normativa. Por ejemplo, la ISO 28000, la de seguridad de cadena de suministros, tenemos respecto al tema del embalaje, tenemos respecto al el tipo de mercancía. ¿Y eso a qué nos va a ayudar? Como dice Victoria, tengo que saber qué tipo de producto es. Porque sabiendo el tipo de producto y asesorando al cliente de manera correcta, lo que nos va a pasar son dos cosas muy importantes. Primero, sí, saber qué tipo de seguro, qué tipo de coberturas tiene que tener, pero también qué impactos tiene un potencial siniestro. Imaginémonos que uno de aquellos contenedores que ha caído al mar había productos médicos que iban para una licitación que se había ganado con un hospital en algún lugar del mundo. Como sabemos, todos los temas que tienen que ver con los gobiernos, cuando no se entrega la mercancía a tiempo, no solamente pierdes esa venta, sino además tienes sanciones, multas, no te permiten participar en procesos nuevos. Entonces, no solamente el valor de la mercancía, en este acompañamiento, entendiendo qué tipo de productos mueve tu cliente, puedes ver qué otros riesgos están asociados y que no necesariamente se están mirando bajo el concepto cobertura, sino como bien lo dices tú, antes, entender el producto, entender el negocio, entender los riesgos. Durante, asumamos que ocurre un siniestro, el acompañamiento correcto, qué cobertura se activa, qué documentos se requieren, cuáles son los sustentos que pedirá la compañía de seguros. Y después, eso que ha pasado, ¿cómo lo puedo este aprendizaje, cómo lo puedo poner dentro de mi flujo, cómo lo puedo poner dentro de mi proceso para que, si bien es cierto, los siniestros son súbitos e imprevistos, de todas maneras yo pueda tener en un plan de contingencia qué hacer, qué argumentos gatillar para yo poder seguir adelante, ¿no? Que el siniestro no sea solamente algo que me gestiona un estrés, sino que me pueda generar esta expresión de dar un nuevo paso, ¿no? Seguir adelante. Y por eso es importante esta estructura que planteas, ¿no? Antes, durante y después, porque creo que ahí es donde se le da la asesoría completa al cliente, al asegurado. Sí, al final, sí, Victoria, totalmente. Al final ese punto es relevante. Digamos que, digamos que estamos viendo siempre el tipo de seguro o el tipo de herramienta como proteger ese activo, llamémoslo en este momento. Pero al final lo que va a permitir respaldar completamente es ese apoyo y esa asesoría y tener ese acompañamiento 24/7 que uno puede permitirle a llegar al cliente para que tenga la total tranquilidad y la protección que se busca de sus mercancías. Ese es un tema totalmente claro. Ahora, cuando decimos cómo se apoya a las empresas frente a ese tipo de reclamaciones, como en este caso, y frente a ese tipo de diferentes navieras, aseguradoras, entre otras, ahí es la importancia de ese acompañamiento, ¿cierto, Victoria?
Claro que sí, nosotros contamos con un departamento especializado en el tema de reclamaciones y es el que acompaña en todo momento al cliente ni bien se presenta la reclamación. Entonces, cada caso es único, no todos los casos son iguales. Tenemos, por ejemplo, ante un robo, ante un volcamiento, ante alguna mojadura de la mercancía, distintos protocolos a seguir. Y en eso nosotros somos especialistas, somos expertos porque, como dice nuestra promesa de marca, nosotros lo que queremos es que tomes el seguro correcto. Entonces, en la pre y en la venta, lo que nosotros hacemos es estar con el cliente informándole todo. A veces los clientes me dicen, me hablas más de las exclusiones primero, y le digo, es que es importante que sepas todo lo que no tienes para que luego te hablemos de las coberturas y qué condiciones debes cumplir. A veces hablar de un todo riesgo hace que el cliente diga todo riesgo, entonces no importa cómo lo mando, no importa el embalaje, no importa si tengo un transporte que no cumple con las medidas de seguridad porque tengo un seguro todo riesgo. Entonces desglosamos la letra pequeña, ¿para qué? Para que justamente el día del siniestro, William, el cliente diga, yo cumplí con todas las garantías, lo que ha sucedido está dentro de las coberturas, voy a tener una indemnización. Y va a ser un alivio a su bolsillo, que es lo que pues justamente hablábamos en otro webinar, que cuando te afecta el bolsillo es donde recién te pones pilas, ¿no? Y lo que ahora buscamos justamente también con esto es la prevención y la cultura. O sea, que no esperes a que te suceda para que recién digas, ah, caray, voy a asegurar mis cargas, sino que veas en el tema del seguro un traslado de ese riesgo a la aseguradora y tú duermas tranquilo. Estés más preocupado en tener más proveedores, buscar nuevos clientes, abrir nuevos nichos de mercado y no estar preocupado si tu mercancía sufre algún siniestro y de dónde vas a tener que pagar ese evento. Totalmente, totalmente. Pero, ok. Entonces, retomemos esta parte de este caso de Everlunar. Y voy a retomarlo con el comentario que nos estaba diciendo César, cuando nos comentaba hoy, en este momento, aún no se determina si es una avería gruesa. Creo que sería importante, Carlos, que a toda nuestra audiencia le pudiéramos comentar qué es una avería gruesa. Sí, como lo digo siempre, en el mercado de seguros nos gustan tener algunas palabras así técnicas como para mostrarnos que tenemos, así como los abogados y los médicos, tecnicismos de los cuales hablar. Y la avería gruesa es uno de esos. Se ha hablado y se ha dicho muchísimo, a mí me ha sorprendido personalmente, la cantidad de veces que se ha dicho que esto puede ser una avería gruesa. Hay que entender primero que la avería gruesa es un concepto marítimo, previo al seguro. ¿Y de qué trata? La avería gruesa tiene que ver con el concepto del sacrificio. ¿Qué quiere decir? Que voy a poner un ejemplo que no es el de Everlunar, pero que nos va a acercar a esto. Supongamos que una embarcación en la que va nuestra mercadería está en el medio del océano y se enfrenta a una tormenta gigantesca. Entonces el capitán de la nave dice, vamos a tener que arrojar una cantidad de contenedores al mar, sacrificarlos, para que haciendo esta acción podamos nivelar el peso de la nave y salgamos de la tormenta. Entonces, ¿qué es lo que de verdad se ha hecho? Hemos sacrificado parte de la mercancía para salvar otra parte. Eso es una avería gruesa. Y en este ejemplo que les pongo, hay tres condiciones que se cumplen. Primero, que hay un riesgo real, la tormenta. Segundo, que hay una decisión. El capitán de la nave y su tripulación deciden tomar una acción. ¿Y cuál es la acción? El sacrificio, el tercer punto. Deshacerse de parte de la mercadería para salvarla además. Entonces, esto que estamos hablando no se acerca a lo que ha ocurrido en el Everlunar. Realmente el Everlunar, lo que ha sucedido, independientemente de la causa, lo claro aquí es que la nave ha roto amarras, se ha hecho a la mar, algo que no sabemos qué es aún, ha hecho que contenedores caigan por la borda y otros queden dentro de la nave dañados. Pero ninguna de estas cosas es por un riesgo real, por una decisión del capitán y por sacrificar y salvar mercadería. Y solamente para terminar de cerrar el concepto, ¿qué quiere decir el sacrificio? Vamos a suponer que en una nave van 100 contenedores y botamos por la borda 10 para salvar los otros 90, pues esos 90 salvados
pagan entre todos, ya sea que tengan una póliza de seguros o no, pagan entre todos la pérdida de estos días sacrificados. Ese es el concepto general de avería gruesa. En este caso no se ha dado eso. Hay algunos tipos de reclamaciones por avería gruesa en situaciones muy particulares, pero yo personalmente considero que no va a ser este el caso. Aquí van a pasar solamente dos cosas: que aquel que perdió la mercancía, que eso ya es una avería particular, active su póliza de seguro, y si no la tiene, busque la manera de hacerle un reclamo directo a la línea naviera por lo que ha ocurrido. Eso es básicamente el concepto de avería gruesa. Y para eso, Carlos, estás tú. Pueden ustedes, a través de prevención y control, ayudar a todos lo que mencionabas, a todas las importadoras o exportadoras que no adquirieron un seguro, que no van a poder apalancarse de una póliza de seguro, pueden hacer la reclamación a la naviera a través de un estudio como prevención y control, que son especialistas en ello. Y para agregar un poquito sobre el tema de la avería gruesa, yo creo que eso no convendría, Carlos, que se declare en este caso para los que no han adquirido un seguro, porque te imaginas perder tu carga y aparte por los tratados internacionales como Jorjan Veres, que te dice que tú tienes que contribuir solidariamente. Entonces, no tienes seguro, ya perdiste tu carga. Y aparte tienes que contribuir con la naviera en caso se declare avería gruesa. Por lo tanto, no es conveniente para aquellas empresas que no hayan contado con un seguro que se declare avería gruesa, porque tendrían que, aparte de perder su carga, pagar un bono de garantía, ¿no? En el caso de los que sí tienen un seguro, es la póliza de seguro la que da el bono de garantía a la naviera. Pero mira que para complementar un poco lo que dice Carlos, hablando de la avería gruesa o avería común, no solamente es por temas de tormentas, también se ha dado el ejemplo que nos colocaba cuando se arrojan contenedores al mar para, no sé, un encallamiento y necesitan liberar peso, entonces ahí es cuando se arrojan los contenedores. Pero hay casos donde el mismo buque tiene fallas, ya sea en uno de sus motores o fallas eléctricas, y es ahí cuando el capitán debe tomar la decisión de, ¿lo pueden reparar? ¿Decretan la avería gruesa? O qué hacer. Entonces, son varias las situaciones, dependiendo las circunstancias de tiempo, modo de lugar, cómo se desarrollen los hechos, pues se miran. Por eso les decía desde el inicio que lo ocurrido en Perú pues está en plena investigación, no se ha determinado cómo se podría afectar, ya sea una póliza de transporte de mercancías para los que tenían asegurada su mercancía y se vieron afectados en esa caída de esos contenedores. Entonces es importante. Lo que se ha hablado de hasta ahora, pues son suposiciones, pero como tal no hay una respuesta oficial, así es. Esas hipótesis, esas suposiciones, pues al final son las que han generado un ruido en todo el ecosistema de diferentes situaciones. Hoy podemos decir que no se ha terminado la investigación y que puede estar rondando más de 15, 16 días según las confirmaciones que se pueden tener. Pero hay situaciones donde algunos generadores, dueños de mercancía, pues tampoco saben, todavía no saben si sus contenedores hacen parte de, ¿cierto? Hasta ahí tenemos algo de información. En esos casos, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo deberíamos actuar en esos momentos? Bueno, yo creo que lo primero ¿Te refieres que hay que a los hacer... contenedores que están dañados? Sí. Sí, correcto. Claro, lo que pasa, William, es que hay algunos casos en los cuales hay dadores de carga que todavía no saben si su mercancía está dañada. Estoy seguro que todos aquellos contenedores que están en el mar, esos lo saben. Pero recordemos que hay contenedores que aún están dentro de la nave. Entonces, ahí yo creo que preventivamente deberían todos aquellos que tienen mercancía en esta nave presentar un reclamo formal, pidiendo al menos información ya sea a la gente de carga o si contrataron directamente con la línea, diciéndole: yo tengo mi contenedor número tal en esta nave, por favor confírmenme si es parte de los dañados o no,
Y si es parte de los dañados, indíquenme qué acciones hay que seguir para presentarles a ustedes formalmente mi reclamo y que me puedan indemnizar. Eso independientemente de tener póliza o no, ¿eh? Porque no olvidemos que las pólizas de seguros también nos invitan a ser responsables a todos los posibles causantes de un daño o una pérdida, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el paso uno, de todas maneras. Y me gustaría que Victoria y Freddy continuaran con ese, porque sí, finalmente ese es el paso uno, y voy a llamarlo la ruta. De esa ruta, de esa continuidad, ¿cuál es el paso dos? ¿Cuál es el paso tres que debería abordar cada uno de los dueños de la mercadería? Pues mira, como le estaba indicando Carlos, primero determinar si su contenedor fue de los sacrificados en este caso, si fue de los que cayó al mar. Inmediatamente hacer esa reclamación a su compañía de seguros y a la línea marítima. Si no, y no sabe todavía la suerte de su contenedor, pues igual, mi sugerencia es haga la reclamación, pida información del estado actual de su mercancía y con eso también va ganando tiempo, porque si va a esperar 15, 20 que dure la investigación, pues por lo menos ya le está preguntando a su agente, a su línea marítima, ¿qué pasó con mi carga? No la he recibido, no tengo noticias. Entonces va ganando tiempo con el tema. Y qué bueno, si contrató una póliza de seguros, pues que se apoye con su broker. Al final del día, el broker no solamente está en el momento de comercializar el seguro, también está para hacer ese acompañamiento en el momento del siniestro. El broker es la línea directa hacia la compañía de seguros, hacia el mismo ajustador y le va informando en tiempo real qué está sucediendo con esa reclamación que instauró el cliente si tenía contratada su póliza de seguro. Así es, por un momento perdí el internet, pero ya estoy aquí. Nosotros como asesores en administración de riesgo, lo que hacemos es, en caso del cliente presente una reclamación, es guiarlo con toda la documentación para que sea lo más rápida posible. Los casos tienen un tiempo de atención. Normalmente nosotros, después de la recepción de todos los documentos, hay 30 días que la aseguradora se toma para hacer el análisis y a cuanto más rápido presentemos la documentación, más rápido cerramos el caso. Entonces, nosotros siempre estamos presentes antes y durante el momento del siniestro. Te iba a tomar una pregunta que nos están haciendo en los comentarios y es, sin dejar atrás las otras preguntas, por ejemplo, que ya las tomo de Humberto y de Andy, precisamente la de Andy, donde nos dice cómo capacitan a sus clientes y transportistas para que clasifiquen correctamente las cargas. Creo que es una pregunta interesante que podríamos tener presente a la hora de, ¿no te parece, Victoria? Sí, bueno, nosotros capacitamos a nuestros clientes de manera virtual, de manera presencial, siempre estamos pendientes de todas las consultas que puedan tener. En el caso, por ejemplo, de cómo se clasifican correctamente las mercancías, nosotros contamos con un listado de mercancías en el que, por ejemplo, de acuerdo a los riesgos, ¿no? Siempre pongo este ejemplo que no es lo mismo que transportes arbolitos de Navidad que transportes celulares. Por ejemplo, si tú vas a transportar celulares, una garantía que te solicita la aseguradora es que vaya con resguardo delantero, no dentro del furgón, sino fuera. Entonces, nosotros te decimos, a ver, ¿qué tipo de mercancía es la que estás moviendo? Ah, voy a mover árboles de Navidad. Perfecto. A ellos no le vamos a decir que le ponga escolta por $20,000. Les vamos a pedir una escolta por un valor mucho mayor, que en este caso nosotros pedimos escolta, por ejemplo, por valores a partir de $100,000. ¿Qué más? La empresa, el vehículo transportador puede ser, no sé, de un amigo que tiene un furgón. No, tiene que ser una empresa legalmente constituida. ¿Qué se entiende por legalmente constituida? Que cumpla con las revisiones técnicas, que tenga la resolución del Ministerio de Transportes. Ese chofer debe estar con todos los documentos en orden. Entonces, todo eso nosotros les asesoramos para que tengan una correcta clasificación de la mercancía y un correcto también evaluación de riesgo, ¿no? Todas las mercancías son distintas, si hablamos de refrigerados, es todo un mundo y por eso a tu pregunta puedes contactarnos, Andy, para que podamos programar una capacitación aquí desde Perú y desde los países donde nos encontramos. Estamos también en
Guatemala, estamos en República Dominicana, Colombia, que es nuestra casa de operaciones, México. Estamos listos para poder contribuir en el tema de información y educación de administración de riesgos. Ok, y gracias por ese comentario, Victoria. Voy a tocar la pregunta de Miguel Vaca, donde nos dice, sobre la carga que cayó al mar, ¿se debe castigar al asegurado por la inacción de no tomar las medidas razonables para rescatar la carga? Esta pregunta me gustaría que la respondiera Carlos. ¿Tú qué opinas? Gracias, William. A ver, primero que nada, hay que entender que en el momento uno, los asegurados no necesariamente, asumiendo que el dueño de la mercancía está asegurado, el asegurado no necesariamente sabe que la nave, que mejor dicho, que su mercancía es la que ha caído al mar. Punto uno. Punto dos, en este caso específico, cuando la Marina de Guerra, a través de la Dirección de Capitanía de Puertos del Callao, emite la resolución sobre este caso, dice que ha informado y notificado a la línea naviera y a sus representantes para que inicien las acciones de sacar esta mercadería del mar. O sea, yo no me imagino a un vendedor de productos ferreteros llevando una nave menor para sacar su contenedor del fondo del mar. Eso lo tiene que hacer en organizaciones especializadas y el responsable es la línea naviera. Pensar en que se deba sancionar al dueño del producto cuando, como digo, no necesariamente sabe si su producto es el que ha caído al mar y además no es su gestión la que tiene que hacerlo, creo que sería un error, realmente. Gracias, totalmente, Carlos. Estamos totalmente de acuerdo. Aquí viene una pregunta que la podemos adherir y es ahora, Humberto nos pregunta, supongo que el saqueo de algunos contenedores es ilegal. ¿Ahí qué le podríamos decir, Carlos? Pues que supone bien. A ver, a mí me da un poco de vergüenza que hayamos salido por el mundo entero en noticias de gente vendiendo en Ancón, en la playa, pues todo lo que han ido sacando. Han habido varias discusiones, veía en redes gente, algunos a favor y unos en contra, ¿no? Que decían, el Código de Comercio del año 1900 no sé cuánto, dice que el que lo encuentra se lo lleva. Pues si fuera así de fácil, todos estos galeones que están frente a las costas de Cartagena y Buenaventura, yo buscaría contratar una nave y sacarlos y llevármelos con todos los tesoros que tienen adentro. Claramente es un tema ilegal. La sanción creo que, mejor dicho, la gestión de esta situación creo que ha estado mal, no se ha hecho de la manera correcta, no obstante que la Autoridad Portuaria Nacional ordenó el cierre de toda la bahía del Callao, pero claro, ordenas el cierre porque las naves que vienen no se vayan a dañar por los contenedores que están flotando, pero ¿qué pasa con la gente que está dentro de la bahía? Esos son los que han aprovechado este tema. Viendo la realidad tal y como es, la mercancía que cayó al mar ya está malograda. O sea, yo le digo, ojalá que aquel que pensó que porque compraba una lavadora sacada de un contenedor dentro del mar se estaba ahorrando unos soles, lo más probable es que haya hecho una compra totalmente absurda e innecesaria. Hemos visto también que hay audífonos, algunos productos eléctricos, todo eso con el agua del mar está dañado. Pero dicho eso, la actividad como tal, por supuesto que es ilegal y espero que las autoridades la sancionen de la manera correcta porque, ok, ya no tiene valor comercial, su valor es cero, ya no sirven. Sí, pero realmente esto yo lo que hubiera esperado y creo que todos era ver algunas naves remolcadoras, por ejemplo, sacando todo del mar y llevándolas a un sitio y no el espectáculo penoso que hemos visto en redes y en noticieros de gente vendiendo todo, ¿no? Sí, claramente. Claramente es un tema que deberíamos tenerlo como reflexión, que al final esas acciones pues terminan malogrando todo un proceso que se está trabajando con mucha dedicación y esfuerzo y pues terminan siendo por las redes viralizados, dejando temas tan relevantes como la situación que se presenta para los diferentes ecosistemas económicos de la región. Quiero ir cerrando con una pregunta para Freddy Casas y es,
En en esa cultura preventiva, eh, ¿cuáles son esas prácticas que deberíamos tener presentes a la hora de implementar este tipo de importaciones y digamos que de transportes que llevamos de un punto A a punto B? Porque al final necesitamos tener unas políticas, unos cumplimientos, pero más que todo una cultura de la prevención. Entonces, ¿qué reflexiones podríamos dejarle a la audiencia que deberíamos tenerlas presentes a la hora de la planeación de nuestros proyectos? Mira, es importante cuando hablamos de planeación tener claro, primero, contratar el seguro. Conozco muchas situaciones donde el cliente dice, no, yo llevo importando, exportando 10, 15, 20 años y nunca he tenido una situación. Pero recordemos que con un solo evento que ocurra, pues estoy jugando con el patrimonio de la empresa o con el patrimonio de una persona. Entonces, un evento de 300,000, 400,000, 500,000 dólares, pues lógicamente va a dejar descapitalizado, por lo menos va a dejar temblando a esa persona, a esa empresa. Y segundo, una vez que tomas la decisión de asegurar la mercancía, más que fijarte en esa tasa costo, fíjate en las coberturas, fíjate en las condiciones de transporte que tienes que cumplir. No es lo mismo una travesía marítima donde al final del día suben el contenedor al buque y va de un punto A a un punto B, pero en un trayecto terrestre, pues es importante mirar qué condiciones debo cumplir, si tengo que cumplir con un tema de GPS, si tengo que contratar unos custodios, si mi corredor me está haciendo recomendaciones que esta ruta en ciertos horarios es peligrosa, o el tipo de mercancía que estoy movilizando es muy propensa a temas de robo, o lo que hablaban ahorita del saqueo en el evento que ocurrió en Perú, pues es que eso es inherente a los siniestros. En terrestre una volcadura, ¿cuál es la cultura a nivel Centroamérica y Suramérica? Hay una volcadura y créeme que no sabe uno de dónde, en plena carretera, en plena vía, salen muchas personas y en cuestión de minutos, lo que ha demorado cargar un contenedor horas, en cuestión de minutos se desaparece la mercancía. Muchas veces exponiendo la misma vida de las personas que están saqueando ese contenedor, pero eso no importa porque lo importante es llevarse la mercancía. Si le sirve o no le sirve, no tengo ni idea, pero la mercancía se va. Entonces es un tema cultural. Y retomando lo que decías, pues lo importante es saber qué estoy contratando, con quién estoy contratando, cuáles son mis condiciones de transporte, cuál es el deducible que estoy asumiendo y que esa compañía que me está dando ese seguro, pues realmente tenga respaldo. Esa es mi sugerencia. Súper claro lo que deberíamos tener presente y me quedo con cultura. Y si le paso la pregunta a Victoria, porque al final es necesario que podamos fortalecer esa cultura de gestión del riesgo dentro de las compañías. ¿Cómo consideras que podemos fortalecer ese camino? Con la cultura de prevención. No esperar a que nos suceda para recién hacer protocolos, para recién decir necesito un seguro, sino que tenerlo dentro ya de lo, así como selecciono cuál es la naviera que va a traerme la mercancía, quién va a ser mi agente de carga, quién va a ser mi agente de aduanas, mi transportista, también dentro de mi proceso logístico debo contar con un seguro. Y es más, Carlos hablaba de otros seguros, por ejemplo, como el seguro de lucro cesante, como el seguro que permite que tú tengas una cobertura ante alguna multa porque tu carga no llegó a tiempo, porque el seguro de carga es netamente para la carga, pero una forma de prevenir y trasladar los riesgos de una forma bastante inteligente son los seguros. Entonces, la prevención es la mejor arma. No sé si les ha pasado que cuando toman un seguro de vida y les hacen las preguntas, ¿fumas? ¿Haces deporte? Y tú dices, ¿fumas? No. ¿Haces deporte? Sí. Y empiezas a comer mucho más saludable porque tienes un seguro de vida que, si bien es cierto, se va a activar en el caso que ya no estés en este mundo y no te quieres ir, quieres estar bien. Entonces pasa lo mismo también con tu seguro de carga. Quieres cuidarla, quieres prevenir de tener ese dolor de cabeza en el momento que suceda un siniestro y pues simplemente lo tomes como para, mira, ¿sabes qué? Hay una versión muy común que a veces los clientes me dicen, no, yo solamente quiero el seguro para nacionalizar. Y eso no debería ser la razón de ser. Eso es un complemento de tener un seguro es estar tranquilo,
y de esa manera también indirectamente exiges que tus proveedores sean muy prolijos al momento de realizar sus actividades. Una empresa que sabe que cuentas con un seguro sabe que hay garantías que te exige la aseguradora, por lo tanto se va a pulir mucho para ser un correcto proveedor. Y me va a quedar con lo que mencionaste, protocolos y formación. Carlos, aquí te pregunto, antes de la última pregunta que nos hace Humberto, ¿cuál es esa formación o esos protocolos que tú recomiendas para anticiparnos y mitigar este tipo de siniestros? Sí, bueno, aquí el tema de protocolos, como les digo, tiene que ver todo con la normativa vigente. ¿Qué es lo que sucede? Primero, el tema de cultura. Yo creo que tenemos que insistir mucho en las capacitaciones a todo tipo de empresas que forman parte de la cadena de suministros para que haya una cultura de gestión de riesgos. Y segundo, sobre eso, lo que digo siempre, ¿no? Te ves en el mapa del movimiento de mercancías, ¿dónde estás? ¿Qué empresa tengo? Yo soy un productor de plásticos o de ropa, o soy un almacén, o soy un transportista terrestre o agente de carga. Sabiendo claramente cuál es tu función dentro de la cadena de suministros, levantar como paso uno cuáles son tus potenciales riesgos, a qué estás expuesto. Y lo que decimos siempre en PIC, tu encadenamiento adelante y hacia atrás. Vamos a suponer que eres un agente de carga. Ok, ¿qué riesgos asumo yo de la mercancía que me entrega mi cliente? Y a su vez, si subcontrato transportistas, esos transportistas cumplen con esta misma gestión de riesgos que yo tengo, poder armar protocolos en los cuales siempre todo aquello que yo tenga como riesgo pueda pasarle tres cosas. Eliminarlo, ¿no? Este riesgo que estoy viendo, ¿puedo eliminarlo de alguna manera? ¿Puede desaparecer? Segundo, lo puedo transferir, ya sea a mi proveedor, ya sea que viene de mi cliente, ya sea a través de una póliza de seguros, o lo puedo gestionar a la interna. Todos aquellos riesgos que yo no pueda trasladar, tengo que ver cuál es el origen de esos riesgos, ver cómo gestionarlos y tener una medición continua. Yo creo que con esas tres cosas, sin importar el tipo de empresa, siempre se va a poder hacer una evaluación y una gestión de riesgos correcta. Al final, la cultura es gestionemos todos los proyectos con perdón la redundancia, pero la gestión del riesgo. Siempre presente que la eventualidad se puede presentar en cualquier momento. Y me quedo con la última pregunta para Freddy. Humberto nos está preguntando, entonces, por todo lo que hemos conversado, ¿estamos frente a un evento con cobertura? Mira, buena pregunta. Para mí el momento, la verdad, el momento del siniestro, tengo que mirar qué cobertura voy a habilitar. Recordemos que hasta ahora son suposiciones lo que realmente ocurrió, hasta que no se determine esa investigación, qué sucedió, qué dictamina, no podríamos decir qué cobertura voy a habilitar. Pero si me voy a una póliza de seguro de transporte de mercancías, pues puede ser un accidente que sufrió el vehículo transportador, puede ser un fenómeno de la naturaleza si estamos hablando de que tiene que ver con oleaje o temas de tsunami, o puede ser también si dictaminara una avería gruesa, que concuerdo con Carlos, difícil, pero que lo dictaminara, pues tengo que mirar qué cobertura primaria voy a habilitar, y una vez determino esa cobertura, impetro mi reclamación hacia la compañía de seguros, y finalmente, una vez aporte toda la documentación, pues si estoy dentro de la cobertura, tendría que recibir mi indemnización. Súper claro, súper claro. Muchísimas gracias a Freddy por acompañarnos en este live. A Carlos Caro también, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y sobre todo Victoria, un placer tenerlos acá y poder conversar sobre uno de los temas que está en tendencia en nuestra cadena de suministros. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, estamos listos aquí para poder apoyarlos en capacitaciones y conocer un poco más sobre la administración de riesgos. A ustedes, entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por haberse conectado con nosotros. Nos vemos en los siguientes live. Estén muy conectados a nuestras redes sociales, donde estamos fomentando toda esta cultura de comunicación, entendimiento y, sobre todo, concientización de que la gestión del riesgo es lo más importante, es una de las cosas más importantes en esta cadena de suministros. Nos vemos en otra próxima ocasión. Hasta luego.